Bienvenidos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube, de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy empiezo por quererle hacer mi mejor deseo a la selección nacional, que hoy se enfrenta para tratar de llegar a la final. Y pues por supuesto queremos darle los mejores deseos, la mejor vibra, el agradecimiento, porque es esos momentos en que todo el mundo se quita los diferentes colores de camisetas políticas para tener una sola camisa, y es la camisa roja de nuestra selección, la cual nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de ella. Pasando al plano político, la semana pasada, no debo decir que fue por mí, pero agradezco que haya ocurrido, porque en el programa pasado hicimos petición para que los candidatos presidenciales se pronunciaran sobre lo que estaba ocurriendo del intento de inhabilitación de José Raúl Mulino a través de una absurda demanda de inconstitucionalidad. Y me gustó ver que por lo menos los candidatos, y así se los quiero reconocer, el candidato Martín Torrijos, el candidato Lombana, el candidato Melitón Arrocha, la candidata Zulay Rodríguez, se pronunciaron en contra, en efecto, y Blandón, aunque es candidato a vicepresidente, en contra de que pueda darse una decisión de inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino. Vi importantes opiniones de constitucionalistas, como la de Miguel Antonio Bernal, la de el doctor Arturo Hoyos, ex magistrado de la Corte Suprema, la del ex defensor del pueblo Ítalo Antinori, constitucionalista muy reconocido, Silvio Guerra, y bueno, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, del Colegio Nacional de Abogados. Así es que yo siento que por lo menos se está entendiendo de una manera muy clara que lo que están tratando de hacer es un verdadero absurdo de proporciones mayores. Fíjense que yo tiré un reto la semana pasada y yo dije que yo quería escuchar lo que decía Rómulo Rux y también lo que decía Gaby Carrizo. Y en esas dos excepciones, los dos dijeron: no hemos visto eso, no sabemos de eso. Nosotros no estamos al tanto de eso porque estamos distraídos en esto. Gaby Carrizo incluso quiso hablar: no, lo que pasa es que yo disfruto las caminatas y tal, y lo cerraron en una entrevista. Le dije: señor, le estoy preguntando si eso es o no. Dice: eso que lo decida la Corte. Y eso, los dos dijeron: no, eso que lo decida la Corte. Y eso me trae un mal olfato, porque los dos son abogados y los dos deben estar en capacidad de decir: eso es abiertamente un absurdo llevar temas electorales a la Corte Suprema de Justicia. Yo sigo diciendo que estas personas realmente, de alguna manera, todas las personas que están detrás de esto, de generar este tema, porque yo les he mencionado a ustedes quizás 5 o 6 de los más reconocidos, pero posiblemente habrá 40, 50 abogados que yo he visto pronunciarse, y como lo dije la vez pasada, Roberto Ruiz Díaz, que es de otra campaña, Ernesto Cedeño, que es de otra campaña, hasta Ana Matilde Gómez, que definitivamente también es de otras campañas, pronunciarse en contra de esto. Y yo no he escuchado un solo abogado que realmente quiera aventarse mediáticamente a decir: yo estoy defendiendo esto. Ni siquiera la que presentó la demanda, que aquí está invitada si quiere venir el próximo jueves a justificar o explicarnos su posición sobre esto, ni siquiera ella sale mediáticamente a defender esta posición, y eso indica lo peligroso que es para la democracia. Escuché el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, porque si se deja pasar algo tan grave como esto, ya los empresarios están preocupados, y esos son los nacionales. Yo no quiero a ustedes ni siquiera decirle los internacionales cómo verían aquí que se esté tratando de hacer 2, 3 inhabilitaciones de candidatos contrarios, y cómo vería un empresario que Panamá va a entrar en un conflicto,
que va a ganar entonces un presidente, o van a intentar que gane un presidente con 20% de eso, que esa persona llegue con 8, 5, 10 votos en la Asamblea Nacional, dividida, con una oposición clara, cuestionando un fraude. ¿Qué va a pasar con un país así? Entonces, yo realmente no puedo ni siquiera desear eso para Panamá, pero tengo la absoluta convicción de que con lo que se está logrando, lo que creo que ya se ha logrado, la manera en que esto se está llevando en unos tiempos ya un poco más suaves desde que empezaran las personas a aprenderse con este tema, yo creo que nos da a nosotros bastante seguridad de que vamos a ver esa elección, que gane el mejor, y en el criterio nuestro, ese va a ser José Raúl Mulino, y ustedes saben cuál es mi criterio, pero por lo menos cuando los votos se cuentan y hay democracia, lo que salga de esas urnas hay que respetarlo, si no se están aquí con los huevos de inhabilitaciones. Hoy quiero referirme a una serie de incidentes que yo los considero muy desafortunados, diplomáticos, que está causando la actual canciller Yanaina Tehuaney, como sea que se pronuncie el nombre, y me disculpa porque no lo hago por burla, de verdad no sé pronunciarlo. La canciller está constantemente hostigando a la misión diplomática de Nicaragua, donde está el expresidente Ricardo Martinelli, tratando de hacer ver que es la embajada de Nicaragua la que está generando algunos incumplimientos. Y yo quiero dejarles a ustedes claro, con las convenciones de asilo, cuáles son las situaciones por las cuales nosotros consideramos que definitivamente la única persona que está violando, o el único gobierno que está violando ahora mismo las convenciones de asilo, es el gobierno panameño. Y yo empiezo por decir lo que indica la Convención de Caracas sobre el asilo. Ellos se han puesto a decir, ¿verdad? Lo que pasa es que Ricardo Martinelli estaba inculpado, cosa que es un error, porque al momento primero que él se asila, todavía no había ni siquiera una sentencia en firme, pero dicen que es por un delito común. Tratan de decir, esto es un delito común y aquí se hizo un debido proceso, así que él no es un perseguido político. La norma, de manera específica, dice que no se puede asilar una persona por delitos comunes, salvo que eso haya tenido, por así decirlo, un ámbito de persecución o motivaciones políticas. Si eso tiene, porque no sería de otra manera, porque en cualquier país a usted lo pueden agarrar, y si tiene a las personas que está controlando la justicia, como en efecto es el caso de Panamá, entonces a usted le pueden agarrar, hacer un caso, sobre todo cuando era el sistema inquisitivo, hacerle un caso muy fácil y culparlo del delito que se les ocurra hacerlo. Y entonces bajo eso se hace una persecución. La Convención de Asilo se hizo para que los países como gobierno de alguna manera pudieran ser dirimentes ante un momento de una persecución de una persona, fuese por masas, fuese por situaciones de raza, de credo, políticas, cualquier situación, o incluso por siendo perseguidos por las propias autoridades del país, y así lo dice la norma. Entonces, si la norma mismo establece que si usted es perseguido por las autoridades de su país, pero yo como país autónomo considero que eso se lo están haciendo a usted por una motivación política, yo, el segundo país, el país asilante, puedo darle a usted el asilo, aunque usted lo persigan por un supuesto delito común. Y así paso entonces ustedes, si me confirman en controles que tenemos, lo que quiero hoy presentar. Este es el artículo 3 de la Convención de Asilos de Caracas. Y eso que dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma por tribunales ordinarios competentes o por delitos comunes. Hasta ahí pareciera
que el gobierno pudiera tener alguna razón. Dice, o que estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales sin haber cumplido penas respectivas, ni a los desertores de la fuerza de tierra, mar y aire, etc. Y aquí es donde viene la parte. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Es decir, que si en un momento dado hay una persecución de carácter político, aún con supuestos delitos comunes, obviamente se puede conceder el asilo. Ahora, la convención también prevé que eso puede ser algo de disputa, es decir, puede ser que no estemos de acuerdo, Panamá y Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Panamá, Rusia, en si hay o no una persecución política. Y la convención dice quién decide si es o no una persecución política. Y tiene una lógica para hacerlo, porque imagínense que se le permitiera al que persigue, al perseguidor político, que se le permita ser él el que decide si la persona es o no perseguida política. No importa cuán perseguida política hubiera sido la persona, le preguntan en su momento dado a María Eugenia López si es perseguido, y dice no va para nada. La convención tiene eso, y si me ponen por favor en el artículo 4, lo que dice, corresponde al Estado asilante, es decir, al Estado que da el asilo, calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. Fíjense que son las dos cosas. O cuál es la naturaleza del delito, yo, el Estado asilante, decido cuál es la naturaleza de ese delito. Y yo, Estado asilante, decido también si eso tiene una motivación política o no. Porque es lógico que no le vamos a dejar esa decisión al que está persiguiendo. Y eso se tiene también para los casos de urgencia, cuando haya un peligro para la integridad de la persona, para la vida de la persona, para la libertad de la persona y para determinar si hay casos de urgencia. Y así, si me ponen el siguiente artículo que tenemos de la convención, dice, se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. Miren que la persona puede ser perseguida hasta por las mismas autoridades, así como cuando se encuentra en peligro de ser privado de su vida o de su libertad o por razones de persecución política y no pueda sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. Entonces, aquí se determina que cuando hay temas de urgencia, la persona en donde haya riesgo para su libertad, para su vida, para su propia integridad, sea que sea perseguido ya sea por grupos, llámese que fueran grupos de radicales o que fuera por las propias autoridades, se puede conceder el asilo político. Y nuevamente la convención es tan sabia que dice quién decide si hay urgencia o no. Y fíjense lo que pone el próximo artículo de la convención. Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata o no de un caso de urgencia, porque es quien concede el asilo el que tiene que decir si hay o no una persecución de carácter política, si hay o no un riesgo, si lo considera o no urgente. Esa es una decisión que se dio en una convención, entre varias otras, en donde se toma la decisión de agarrar y decir, nosotros, por el bien de todos los países firmantes de esta convención, vamos a dejar que otro gobierno, en un momento dado, sobre determinada persona que reclame ser un perseguido político, sea ese otro gobierno el que decida si es o no un perseguido político y si las motivaciones son o no políticas. Entiendan que esto que está aquí y que pertenece a las leyes de todos los países firmantes, todos los avalan a través de sus asambleas posteriores, pasa a ser ley de los países,
entonces eso establece para darle la condición a alguien o no de perseguido político o no. Y fíjense que dentro de este tema se permite el derecho del Estado a oír a la otra parte. Y eso lo contempla, pero siempre le reitera la decisión, porque es la persona que recibe al asilado, la decisión de que va a ser el país asilante el que decide qué tiene que hacer esa persona. Y ahí está el artículo 9 de la convención, que si me lo ponen, dice: el funcionario asilante tomará en cuenta todas las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos. Pero, miren ese pero que viene ahí, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o de exigir el salvoconducto para el perseguido. Es decir, yo, país asilante, te escucho a ti lo que tú tienes que decirme, pero tú me respetas a mí la decisión mía de determinar si es un perseguido y si el salvoconducto, y si yo debo solicitarte un tema del salvoconducto. El artículo 12 de la convención es aún más fuerte. Dice: otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero. Y el Estado territorial entiéndase Panamá, está obligado, miren lo que dice la convención, a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor. Caso de fuerza mayor, vamos a hablar de que no te puedo dar el salvoconducto porque hay terremotos, hay huracanes, hay una pandemia, lo que tú quieras, pero esos son los casos de fuerza mayor. Salvo caso de fuerza mayor, con las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. Esto no es una opción de Panamá dar o no el salvoconducto, es una obligación para el Estado de Panamá dar el salvoconducto. No es Panamá quien califica si hay un delito común, si no es perseguido, es el país asilante el que agarra y toma eso que está ahí. Ahora, han empezado un hostigamiento a la embajada basados en opiniones, en las expresiones, en la libertad de expresión de Ricardo Martinelli. Hace unas semanas atrás, antes que surgiera este exabrupto de inhabilitación sin proceso, nosotros decíamos, cuando existe colisión de leyes, ¿qué significa para nosotros los abogados que haya una colisión de leyes? Significa que hay una ley que dice que sí, una ley que dice que no, una ley que dice esto se hace de esta manera, hay otra ley que dice que se hace de otra manera. ¿A cuál ley yo sigo? Y para eso, que nosotros tenemos desde la pirámide de Kelsen hasta unas normas y formas de interpretar el derecho, nosotros decimos a qué normas se debe hacer, se debe seguir. Por ejemplo, vamos a poner que hay una ley que dice que usted no puede entrar a la casa de otra persona sin permiso. Pero hay otra ley que dice que si usted es un fiscal y usted está autorizado por un juez, usted sí puede entrar a esa casa. En ese caso hay una norma especial que rige sobre la general y le va a permitir al fiscal entrar en su casa. Usted no puede andar portando armas, ¿verdad? En general hay una ley que dice que no se puede portar armas de forma visible, ¿verdad? Pero si usted es miembro de la Policía Nacional, a usted lo va a regir la Ley 18 de 1997 y entonces usted va a poder tener un arma visible porque usted es parte de la Policía Nacional. Cuando en esta convención de asilo se establecía, como se establece en el artículo 18, si me lo ponen, se establece: el funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública ni intervenir en la política interna del Estado territorial. Bien, ¿esto qué es? Esto es una ley. Pero hay otras leyes, y está la Constitución Nacional,
que dice quién está participando en la política nacional, entre ellos un candidato presidencial. Y la ley electoral dice que yo sí puedo hacer campaña por mí, y dice que tengo el derecho a elegir y ser elegido. Así que mientras Ricardo Martinelli estaba habilitado para correr como candidato a presidencial, habían normas de la Constitución y habían normas legales, normas de la Constitución por encima de esta norma convencional general, porque esto le aplica a él de forma especial. Y sería un absurdo decirle a una persona, es que tú no puedes hacer esto. Ahora, fíjense que la norma habla de realizar temas de intranquilidad, porque cuando se ve el espíritu de la norma, lo que se quiere con la norma es que la persona en efecto no intervenga en la forma de hacer llamados a motín, llamados a que vamos a tomarnos el poder, llamados a que vamos a derrocar al gobierno, llamados a que vamos a ir armados a tal lado para hacer eso. Eso, por supuesto, se le debe prohibir a un asilado. Su opinión personal y la forma de él de expresarse en este debate que han querido hacer, que Panamá, Nicaragua está en lo correcto. Y resulta ser, porque hay una cosa que son derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Yo creo que no necesito ser demasiado abogado ni extenderme demasiado en esto, pero son aquellos derechos inalienables y que son atinentes al ser humano. Por yo ser humano, yo tengo esos derechos. No me los tiene que dar un gobierno, no se los tengo que pedir a nadie. Esos son mis derechos. En ese sentido, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a la libertad de opinión, yo tengo derecho a la libertad de expresión. Y son derechos que se consideran inalienables e irrenunciables. ¿A qué nivel están estos derechos? Están a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está a nivel del Pacto Internacional de San José, que son convenciones de derechos humanos que están sobre todo lo que a usted se le ocurra que puede estar. Y está, por supuesto, también la Constitución panameña. Ese pequeño librito que parece que a la canciller no se le ha entendido que debe leer. El señor que está en la embajada nicaragüense, es decir, Ricardo Martinelli, es un panameño que ni aunque estuviera preso, ni aunque estuviera bajo la peor condición, ella puede quitarle la libertad de expresión. Irse contra la libertad de expresión de Ricardo Martinelli es un abuso de autoridad, es un delito formal. No puede estar presionando una misión diplomática para generar un conflicto en base a que la persona se está expresando. Porque desde el momento en que ya la persona, la norma dice no participar en la política, y Ricardo Martinelli ya no es un participante de la política porque fue inhabilitado ya por el Tribunal Electoral. Aunque nos disgusten demasiado, no solo la decisión, sino la forma y el exabrupto en que se dio, Ricardo Martinelli no está participando en política. Pero eso significa que Ricardo Martinelli no puede opinar sobre la política. Eso significa que Ricardo Martinelli perdió su derecho de pensar, su derecho de agarrar y expresarse. Entonces yo creo que, fíjense, aquí lo que dice el artículo 17 de la Constitución. Las autoridades de la República de Panamá, entiéndase la canciller, para que usted lo entienda, señora Yanaina, están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren, es decir, si ellos están en donde sea que esté, puede estar en una misión diplomática también, usted ve que dice donde sea que se encuentre, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción para asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales para hacer cumplir la Constitución y la ley. Miren este parrafito, dice, los derechos y garantías que consagra esta Constitución, entre ellos los que le voy a leer, deben considerarse como mínimos
como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. ¿Qué quiere decir nuestra Constitución y cuando dice de la dignidad de la persona? La razón por la que se hacen los derechos humanos, y por eso es esa frase de la dignidad de las personas, se entendió que habían ciertos derechos sin los cuales un ser humano podía vivir con dignidad. Es decir, esto no se trata de sobrevivir. Yo lo puedo sobrevivir a usted y lo puedo encerrar como un perro en una jaula, ¿verdad? Y usted lo encerré ahí y pero hay ciertos derechos que se consideran mínimos aparte de la vida, que definitivamente es un derecho humano y el principal, sin el cual usted no pudiera vivir con dignidad. Entre ellos, si a usted no lo dejan hablar, si a usted no lo dejan pensar, si a usted no lo dejan movilizarse. Y de ahí, de esas y otras normas, viene la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, del derecho a la vida, etc. Entonces, dice que esa señora, Yanaina Tehuaney, está instituida las autoridades para proteger eso, los derechos de estas personas, donde sea que estén. Y resulta que esta señora se ha dado a la tarea de atacar eso. Fíjense lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 37 sobre la libertad de expresión. Toda persona puede emitir, toda persona, aquí no dice toda persona que esté libre, toda persona que no esté asilada, toda persona que no esté detenida, toda persona, no dice toda persona, entiéndase todo ser humano, puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando alguno de esos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Entonces, esto quiere decir, usted diga lo que le da la gana, ya verán si a usted lo querellan el día de mañana por calumnia, lo demandan civilmente porque dijo algo que no debía, pero a nadie, ni al que está en la Megajoya, ni al que está en Punta Coco, ni al que está en Renacer, ni al que está asilado, ni al que está libre, ni al que está... A nadie se le puede decir tú no hablas. Tú no tienes derecho a hablar. Perdiste como ser humano tu derecho a hablar. El día que la canciller entienda eso, va a dejar de estar haciendo este papel, que es un papel bochornoso que hace como canciller, que le corresponde defender los derechos de todo panameño, esté donde esté. Fíjense que como se dice en buen panameño, para joder, se hace una solicitud de ampliación la Embajada de Nicaragua. Y ellos pensando si esto tendrá o no que ver con el asilado, que la verdad que esto no es un tema que es de mi dominio en particular. Pero ellos dicen, no se lo vamos a dar, buscando como si fuéramos un país en guerra con el otro. O sea, buscando que haya un problema el día de mañana. Y dentro de ese tema dicen, no le vamos a dejar extender el tema de la embajada. Si eso fuera, si hubiese sido, que no digo que es de esa manera, pero por el tema de los asilados, la convención también contempla ese tema. Y si me ponen el artículo 1 de la convención, el asilo otorgado en legaciones llámese el lugar, navíos de guerra o campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente convención. Para los fines de esta convención, fíjese, legación, la palabra que está arriba, es toda sede de misión diplomática ordinaria, es decir, la que está actualmente, también la residencia de los jefes de la misión, es decir, de los embajadores, la residencia de eso, y los locales que ellos habiliten para ellos para habitación de los asilados, cuando el número de estos exceda de la capacidad normal de los edificios. Es decir, que si por el espacio del asilado o de los asilados, si fuera,
ellos requirieran más espacio. La convención también dice que tienen que hacerlo, que es obligante para el Estado hacerlo. Entonces, aquí una gente que tiene algo en la, no sé qué es lo que tendrán en la cabeza, pero le tratan de decir, bueno, es que si, para que rompan relaciones diplomáticas, como si rompiendo las relaciones diplomáticas algo le pudiera permitir, vamos a ir a buscar a Ricardo Martinelli. La convención dice de manera clara, si se rompen relaciones diplomáticas con el país, la misión diplomática se retira con los asilados. Y de hecho hay la opción incluso de que el asilado vaya a una embajada de un tercer país. Todo eso lo contempla la convención y lo saben ellos, y si no lo saben es una vergüenza. Entonces no es necesario el estrés de estar haciendo este tema y este show y esta pantomima con Nicaragua por una decisión que legítimamente tomó el gobierno de Nicaragua, como Panamá en su momento dado le dijo, no importa lo que decía Guatemala, dijo, para nosotros el señor Serrano Elías tiene temas de motivación de persecución política. Y Guatemala se paraba y decía, no, es que es tal y tal y tal cosa. Y ellos decían, Panamá dijo, es asilo político y aquí se queda. Y lo mismo pasó con Bucaram, y lo mismo pasó con el de Haití, ahorita olvidé el nombre de él. Así es que Panamá simplemente no puede romper estas convenciones, porque romper esta convención tiene unas implicaciones, aparte que si Panamá se le ocurre romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, yo no quiero ni saber lo que va a pasar con todo el tránsito de los camiones, etcétera, que pudieran pasar por Centroamérica, de todo nuestro comercio, porque el comercio de Nicaragua no es el que viene para acá, el de nosotros es el que va para allá. Pero yo me pongo a pensar realmente, ¿qué piensa estas personas que va a sentir el mundo, la comunidad, que firmó todo este tema de esta convención, cuando ve que un país dice, no, sí, lo firme eso? O sea, usted firmó un contrato, porque eso es un contrato entre países, pero cuando me da la gana no lo cumplo. ¿Qué va a pasar cuando sea al revés? ¿Qué va a pasar cuando realmente otros países empiezan a decir, bueno, si Panamá no lo cumple, nosotros tampoco? Ahora, déjenme decirles algo, y esto se los digo yo para finalizar. Yo converso muchas veces con Ricardo, entre todas las veces que voy. Veo en esa embajada cómo hay un hostigamiento constante de la Policía Nacional, que es vergonzoso. Ellos pusieron sus sedes de los paragüitas, esos que tienen, las carpas que tienen, y cada cierto tiempo la van acercando 5 metros, como si eso fuera tomándose estacionamientos que están cerca, poniendo a policías, ya los vieron en video, pasando por la parte de atrás, por delante, generando como una zozobra dentro de esto. Tratando de, no sé, yo no sé si es que sienten que espantan a alguien o algo. Ustedes realmente han contado que hoy son 45 días. O sea, yo me pregunto, ¿ustedes verdaderamente no entienden que en 45 días no hay forma humana, por lo menos que el gobierno actual gane? No existe esa forma, está deshecho en todos lados. Como les dije en el programa anterior, dejen de estar jugando al rofeo, porque aquí nadie se va a espantar por el rofeo que hacen ustedes. Y para esos que aún están detrás del juego de inhabilitar, o creen que van a poder inhabilitar a José Raúl Mulino, yo creo que ellos deben regresar un poco para atrás y ver lo que pasó aquí en el país hace tan solo unos meses atrás, cuando quisieron hacer las cosas porque les salió de los forros hacerlo. Y llegó el momento en donde ellos no pensaron, pero en cuestión de días la gente simplemente dijo, eso no va a pasar aquí. Tú no vas a hacer lo que te da la gana. Como yo creo saber, ojo que no digo que sé, quién está detrás de esto y quiénes están detrás de esto,
solamente les puedo mandar el mismo mensaje que creo que mandó en su momento dado el pueblo panameño hace unos meses atrás. No crean que nadie les va a aguantar a ustedes hacer lo que les da la gana. Respeten la democracia, que esa democracia, esa justicia y esa libertad son tres valores que ustedes en 45 días quizás sean los panameños que más aprecien tener en su vida esos valores. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.